Ya tomamos en cuenta diferentes aspectos que pueden hacer que nuestra clase vaya mejorando, pero también es importante tener en consideración algunos errores que puede que estemos cometiendo, para tratar de no cometerlos con frecuencia. Uno de nuestros errores como maestro puede ser que la estrategia que utilicemos no sea motivadora. Y esto tiene que ver con que nuestros estudiantes son tan diversos que las actividades que le atraen a algunos puede que no le atraigan a otros. Por eso es muy importante que tengamos siempre una alternativa. Cuando planteemos una actividad a nuestros estudiantes, siempre esta actividad debe tener como que el llamado plan B, para tratar de salvar la situación. Muchas veces cuando planificamos, las actividades no nos salen como queremos. Por eso es importante tener en cuenta siempre una alternativa. Otro error que podemos cometer cuando nos emocionamos es saturar a nuestros estudiantes con diferentes materiales didácticos. Entonces es muy importante que si nosotros seguimos los momentos metodológicos, utilicemos recursos o materiales que vayan de acuerdo al momento y al contenido que yo vaya a avanzar. Entonces no trabajemos un montón de herramientas para trabajar un mismo punto, porque podemos saturar a nuestros estudiantes. Ahora, también es muy importante el uso de la plataforma. Hay plataformas que nos gustan más que otras, eso debemos de reconocer. En lo personal me gustaba mucho más el Classroom que el Moodle. Y tuvo que pasar tiempo hasta que yo pueda familiarizarme con esta plataforma. Hay plataformas también que son más adecuadas para los niños. Por ejemplo, el ClassDojo nos permite trabajar con un sistema de recompensas y con avatares que probablemente le llaman la atención a los pequeños. Además que en el ClassDojo podemos trabajar a la par con los padres de los niños. Entonces, esa plataforma puede ser más adecuada que el Moodle para los niños de inicial o de primaria. Ahora nos vamos a lo que nos importa. La tarea de ustedes es identificar de todas estas técnicas de enseñanza que yo les voy a explicar, identificar al menos dos que usted puede aplicar según su especialidad y un curso y un contenido. ¿Bien? Entonces, las metodologías nuevas, que ya tienen un par de años, son conocidas como metodologías de enseñanza activa, pero el texto lo reconoce como técnicas de enseñanza, así que las vamos a nombrar de esa manera. Iniciamos con el Flipped Classroom, o llamada también aula invertida. De seguro que ustedes ya han debido escuchar sobre este término. Ya se ha hecho popular el decir que queremos trabajar con el aula invertida, yo trabajo con el aula invertida, entonces es una metodología muy utilizada. Ahora, también puede que usted trabaje el aprendizaje basado en proyectos y que tal vez no sepa el fundamento que tienen estos, pero que sin embargo usted sí participa de este aprendizaje. Por último está el aprendizaje cooperativo. Veamos en estos momentos de qué trata. Iniciamos con el Flipped Classroom. Hemos dicho que esto se traduce como el aula invertida. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque en el aula tradicional nuestros estudiantes van al aula a escuchar nuestra explicación y nosotros le damos una tarea que va a hacer actividades para que realicen en la casa. Ese es el funcionamiento de una clase tradicional. El aula invertida nos dice que hagamos todo al revés, que nosotros le pasemos
nuestra explicación del tema a nuestros estudiantes mediante un video y que este video el estudiante lo vea en la casa. En la casa ve el video nuestro estudiante de nuestra explicación de los contenidos. Entonces, el estudiante va a conocer qué actividades se le van a plantear luego en la clase. Entonces, cuando el estudiante llega a la clase, ya vio el video de la explicación del profe y esa clase va a ser para que retroalimente el maestro aquellas dudas que quedaron o para que la actividad que plantee el maestro se realice ahí, en la clase, guiado por el maestro. Y que después de la clase ambos evalúen cuánto entendieron y cuánto aprendieron. Entonces es muy sencilla esta metodología, pero da muy buenos resultados. No sé si les pasó a ustedes cuando eran estudiantes, generalmente pasa con las áreas exactas, ¿no? De repente el profesor de matemáticas en el curso nos explicó un ejercicio, un ejemplo, pero que nosotros lo vemos y decimos, sí, es sencillo, podemos hacerlo. Pero de repente le da de tarea un ejercicio y uno dice como estudiante, capaz que ni el profe puede hacer este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que muchas veces dejamos a que el estudiante en su casa resuelva cosas, resuelva actividades, resuelva problemas, pero en su casa está solo, no tiene la guía. Entonces, por eso es importante realizar esta metodología del aula invertida, porque va a permitir que el estudiante sea guiado en todo momento por el maestro. Ahora ustedes me dirán, sí, pero yo necesito que mi estudiante se vea realmente el video en la casa, porque si el estudiante no ve el video en la casa, igual va a llegar a la clase y va a estar tuti, como hay una expresión que decimos aquí en Santa Cruz, ¿no? Fíjense ustedes que las metodologías activas lo que quieren generar en el estudiante es una cierta autonomía en su aprendizaje. Y de seguro que ayuda si el video es corto, es ameno y es hecho por el profesor. Impacta más que si el video es colgado de YouTube y tal vez ni el propio maestro ha visto el contenido del video. Entonces, es una metodología que la podemos usar, de repente usted puede cambiar alguna cosa o aplicar otra cosa en este sentido. Entonces, ya usted puede pensar en este momento cómo aplicaría esta metodología activa del aula invertida desde su especialidad y desde algún contenido. Vámoslo pensando para ver si es que se puede aplicar o no. La siguiente metodología o técnica de enseñanza, como lo mantiene el texto, es el aprendizaje basado en proyectos. Aquí les tengo yo una imagen con una serie de pasos que bien puede usted aplicar o de repente puede saltarse algunos, pero es para guiarnos en la realización de este proyecto. ¿Bien? Entonces, como es un aprendizaje basado en proyectos, significa que el maestro propone a sus estudiantes realizar un proyecto. Ahora, el proyecto pues, puede ser diferentes actividades de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, les voy a contar una experiencia conmigo, cómo es que yo utilizo el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, iniciamos con nuestro punto de partida. Primero llega el maestro superactivo, sea al aula o sea al aula virtual. Lo que tiene que hacer es formar equipos. Estos equipos deben necesariamente colaborarse y trabajar juntos. Y el maestro define cuál es el reto. Generalmente el reto tiene que ver con tecnología. En mi caso, mis estudiantes tenían que realizar una infografía con este programa que yo utilizo. Entonces, para trabajar
esta infografía, ellos tenían que trabajar un tema de mi especialidad. Y eso lleva a la transversalidad, es decir, hay mucho conocimiento más allá del simple contenido de mi materia. Los estudiantes tuvieron que organizarse y planificarse para realizar esa infografía. Han tenido que intercambiar ideas porque han tenido que elegir el diseño, los colores, las imágenes y demás. Así han buscado información porque en la infografía ellos deben de resumir un tema específico. Han tenido que analizar toda la información y hacer una síntesis, porque en la infografía no van a poner lo que sea o un montón de texto. Han tenido que ser creativos, han tenido que producir y luego ante todos han tenido que presentar su proyecto. Este proyecto ha sido realizado en colaboración. Siempre es importante y es algo muy beneficioso que tienen ahora las nuevas tecnologías, es que nos permiten que exista el trabajo colaborativo. Y hemos tratado de responder a la pregunta inicial del punto de partida, ¿no? En mi caso, ellos tenían que exponer un tema sobre los desajustes del comportamiento adolescente. Entonces, en el punto de partida, yo solamente les daba el tema y ellos colectivamente han tenido que responder exclusivamente con su tema. Entre todos evaluamos el tema y lo autoevaluamos. Esto realmente genera un aprendizaje significativo. Espero que el tiempo dé para que yo les muestre cómo he trabajado. La siguiente metodología es el aprendizaje cooperativo. Si ustedes se dan cuenta, estos aprendizajes están separados solamente de manera teórica, porque en la actividad práctica el aprendizaje colaborativo o cooperativo ya está inmerso en el aprendizaje basado en proyectos y también puede estar presente en el aula invertida. Entonces no son metodologías que se aplican de manera independiente. Pero si estamos tratando de aplicar el aprendizaje cooperativo, es importante que trabajemos con nuestros estudiantes sobre la concienciación de la importancia que tienen los roles y funciones de cada uno de los integrantes del grupo, porque cada uno tiene un talento. Aquí yo les muestro al menos 4 roles o funciones que existen cuando hay un trabajo colaborativo. Tenemos siempre los estudiantes que van a moderar las actividades para controlar que sigan los pasos, estos serán los coordinadores. Luego también tenemos un estudiante que es el que siempre está escribiendo las ideas o el que está hablando en nombre del grupo, entonces ese hace la función de secretario portavoz. Tenemos también el estudiante que va a cuidar el material, que va a controlar que no nos sobrepasemos con otro compañerito, y entonces este va a ser el estudiante controlador de proceso, ¿no? No es controlador de un sentido negativo de controlar, ¿no? Sino que es el estudiante que va a tratar de que vaya en orden la situación. Y por último, el estudiante crítico, que es el que va a realizar las tareas, va a supervisar las tareas y además gestiona el tiempo. Siempre hay un estudiante que está diciendo ya, no nos pasemos de tiempo, falta tanto tiempo. Entonces, con el aprendizaje cooperativo lo que queremos es que en nuestros estudiantes exista una cohesión de grupo, ese sentido de pertenencia que solamente se va a desarrollar solo cuando ellos trabajen en equipo. Y esto le va a permitir también que compartan los diferentes recursos. Es muy importante para el aprendizaje cooperativo. Trabajar todos estos aspectos que les muestro en la imagen. Luego también tenemos la gamificación y el aprendizaje basado en problemas. ¿Y en qué consiste cada uno de estos? Primero, gamificación. Generalmente en el entender común de las personas está que la gamificación es incluir juegos en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y de seguro hay maestros que ya han utilizado el Kahoot, ya han utilizado el Quizzes con sus estudiantes, pero por haberlo hecho no significa que están gamificando.
Gamificar es algo mucho más complejo que hacerle un Kahoot a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque la gamificación tiene que pasar por el diseño del proyecto gamificado. Tenemos que diseñar eso que primero tenemos en idea y luego tenemos que aplicarlo. Y eso es una tarea compleja. Entonces, si es usted un maestro en que ha establecido cuáles son las misiones o los retos que sus estudiantes van a tener, si ha definido cómo va a evaluar cada uno de estos avances de los estudiantes y además los va a premiar teniendo insignias, colecciones, regalos, cartas, donde sus estudiantes van a crear los escenarios y ellos se van a materializar en el juego con avatares. Entonces ahí usted está gamificando. Y esto involucra mucho tiempo y esfuerzo del maestro en especial, pero también de los estudiantes. Y para gamificar, les cuento que hay muchos pasos para seguir y además hay que crear una historia con una narrativa, con una secuencia que permita que nuestros estudiantes trabajen realmente desde la gamificación. Que de seguro ustedes conocen Wildcraft, que es una aplicación que también nos permite crear un juego. Ese juego sí está más cercano a lo que es la gamificación, porque funciona con sistemas de recompensa, con avatares, con escenarios. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta para distinguir si es que estamos gamificando o solamente estamos utilizando el aprendizaje basado en el juego, que no es lo mismo. Luego, antes de que nos olvidemos, tenemos el aprendizaje basado en problemas. Es el nuevo nombre que tuvo la estrategia de el estudio de caso. De seguro que los de ciencias humanas o sociales, han trabajado el aprendizaje basado en problemas. Establecemos un problema, lo planteamos, y nuestros estudiantes tienen que responder a ese problema. En matemáticas lo pueden utilizar, claro que sí, pero también se puede aplicar a diferentes áreas. Recuerdo que yo a mis estudiantes les digo, encuentren un problema de la realidad, cualquier problema. Y ellos me dicen, la pobreza. Bien, ahora va a buscar una corriente filosófica que hable de la pobreza y de cómo solucionarla. Y entonces ellos empiezan a buscar y luego me dicen, bueno, la pobreza es a causa de la distribución desigual del capital. Entonces voy a defender esta teoría desde el marxismo. Entonces voy a responder a este problema desde ese enfoque. Entonces ahí nos damos cuenta cómo nos sirve realmente como una metodología muy efectiva en trabajar problemas directos. O lo mismo que hace el profe de matemáticas cuando lleva al mercado a sus estudiantes y en la práctica le generan problemas, ¿no? O, no sé, me imagino que se aplica en diferentes áreas, en diferentes contenidos. De acuerdo al conocimiento del contenido es que el maestro va a saber qué técnica de enseñanza utilizar. Luego tenemos dos técnicas de enseñanza más. Uno es el pensamiento de diseño y otro es el aprendizaje basado en el pensamiento. El pensamiento de diseño en realidad es utilizado para las ciencias exactas, también lo utilizan para el marketing. No sé cómo podríamos aplicarlo desde nuestra área, depende de la idoneidad que tenga el maestro y el conocimiento que tiene de su contenido para saber si lo aplica o no. Pero de manera general, este pensamiento de diseño está formado por estos pasos. Inicia empatizando, es decir, trata de observar la realidad teniendo en cuenta el contexto, para luego definir qué problema quiere solucionar.
va a tener que idear cómo hacer para solucionar este problema y va a generar algo material para resolver ese problema. Y por último, se evalúa. Por ejemplo, en la robótica. En la robótica utilizan el pensamiento de diseño. Entonces, por ejemplo, se ve en el contexto que hay personas que han perdido la mano o alguna extremidad. No tienen los recursos para, no sé, operaciones o qué sé yo. Entonces, ese es el problema. Voy a idear cómo puedo ayudarles a ellos, ¿no? Ideo, entonces pienso, si creo quizás una mano que tenga algunas extremidades, ya esa es mi idea. Ahora lo voy a hacer. Creo eso. Y luego me pongo a utilizarla esta y me voy a dar cuenta si sirvió o no sirvió. Entonces, fíjense cómo este pensamiento de diseño puede ser más aplicado en unas áreas que en otras. Es el maestro el que tiene que buscar cuál es la ideal. Por último, tenemos el aprendizaje basado en el pensamiento. También creo que todos los hemos utilizado, porque todos como momento metodológico tenemos la valoración. Entonces, de todo nuestro contenido, nosotros tenemos que hacer reflexionar a nuestros estudiantes cuál es la importancia del contenido que está avanzando, para qué le va a servir este contenido, cómo puede mirar la vida o resolver problemas de la realidad con este contenido, ¿verdad? Entonces, en el aprendizaje basado en el pensamiento es muy importante la metacognición. Es decir, que nuestro estudiante tenga conciencia de qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo y qué puede hacer para aprenderlo mejor. Eso es el aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces, todas las ciencias que son teóricas, sociales, filosofía, psicología, qué sé yo, son los llamados a generar un aprendizaje basado en el pensamiento. Es decir, proponer actividades que le permitan reflexionar al estudiante, no solo sobre el contenido, sino cómo él está asimilando este contenido. Por último, vamos a ver de que en nuestro quehacer vamos a necesitar un montón de instrumentos. Tenemos, cuando las relaciones físicas, maestro-estudiante, nosotros teníamos la prueba objetiva, la evaluación, que es donde nuestro estudiante se sacaba 100 o no se sacaba 100, no había más. Cuando desarrollamos nuestra clase, también realizábamos preguntas intercaladas, ¿verdad? Hacíamos, por ejemplo, alguna pregunta a nuestro estudiante, hacíamos leer un párrafo, otro estudiante leía el otro párrafo, continuaba, y así para captar la atención de nuestros estudiantes. Podemos utilizar un mapa conceptual, ahora podemos adaptar también unas pruebas o unas actividades. Eso lo hacíamos desde una educación más tradicional, pero ahora tenemos también instrumentos que podemos utilizar desde lo digital. Una es utilizar todo lo mismo, todo esto, pero usando herramientas virtuales. Tenemos, por ejemplo, el e-portafolio. ¿Qué significa esto? El portafolio es ese material donde nosotros vamos a almacenar todas nuestras tareas. Nuestro deber, nuestro archivador, eso es un portafolio. Cuando le aumentamos el E, tiene que ver ya con un portafolio, pero que sea digital. Un espacio en la web donde nuestro estudiante pueda guardar todas las evidencias de sus trabajos. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, estos portafolios yo lo trabajo con Wakelet. Entonces, es un programa, un espacio web que nos permite curar contenido, se le llama a esto. Es decir, recolectar en un solo lugar. Ahora es importante también trabajar las rúbricas, que va a establecer los criterios para calificar a nuestros estudiantes. Cuando usted lanza una tarea a sus estudiantes, debe darles a conocer qué es lo que espera de ellos, y eso es lo que va en las rúbricas, de manera que el estudiante sabe en qué aspectos ha fallado cuando termina la actividad y se le entrega la calificación.
Ahora está muy utilizado lo que son los foros, podemos utilizarlo también para cualquier tipo de contenido. El maestro realiza sus listas de control, así como yo anoto a los asistentes, anoto quién participa y demás. Entonces el maestro siempre debe tener listas de control. También utilizamos videoconferencias, no nos queda de otra en el momento de establecer una relación virtual de enseñanza-aprendizaje. Y los registros anecdóticos que también podrían estar aquí desde lo tradicional, pero si nosotros hacemos estos registros anecdóticos, por ejemplo, en un blog, ya eso se transformaría en una enseñanza virtual. Eso en cuanto al contenido. Bien, ahora vamos a ver un poquito de cómo es que he ido trabajando con estas diferentes metodologías. Entonces, mi herramienta favorita para la creación de contenido es este espacio llamado Canva. En él podemos elaborar cualquier tipo de material. Tiene un sinfín de posibilidades. Este yo lo utilizo para presentar mis contenidos. Cuando trabajé el aprendizaje basado en proyectos, les decía yo que trabajé una infografía. Le pedí a mis estudiantes que crearan diferentes infografías. Para crear estas infografías, ellos tenían que trabajar en grupo y además debían de trabajar en grupo y de manera colaborativa. Si ustedes se fijan acá, se pueden dar cuenta que esta infografía le pertenece a mi estudiante. Sin embargo, ellos me han compartido el enlace con la opción de ver y editar. Eso significa que yo puedo ver el trabajo que ha realizado cada uno de ellos. Fíjense, aquí está, les decía, han tenido que trabajar la creatividad, han tenido que buscar información, han tenido que trabajar ellos, y aquí está mi comentario que les hice. Esto para la retroalimentación de cada uno de ellos. Cada esfuerzo que realizaban mis estudiantes se iba retroalimentando. Este trabajo ha sido elaborado por mis estudiantes, que tenían nombre de grupo y demás. ¿Bien? Entonces, así trabajé yo lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Bien? Ahora, les decía, si nosotros queremos trabajar el Flipped Classroom, lo podemos hacer a través de Edpuzzle. Edpuzzle es una plataforma que nos permite crear videos. Esta plataforma se llama Edpuzzle. Ellos entran a esta plataforma como entrar a un Classroom. Lo bueno es que yo subo videos. Esos videos se van a presentar a mis estudiantes. Llega un momento en el que el video se para y se le va a presentar a mi estudiante una pregunta. El estudiante responde a la pregunta y recién puede continuar. Si no responde a la pregunta, no puede continuar el video. ¿Bien? Entonces, así yo trabajo lo que es el Flipped Classroom. Entonces, creo el video para que mi estudiante trabaje y así yo me aseguro de que estén ellos trabajando. Les voy a mostrar este que está inconcluso. Este es el video que yo cargué. Bien, este es el video. Ustedes lo pueden ver. Sin embargo, este está inconcluso porque no lo envié a mis estudiantes. Pero en cuanto aparece alguna pregunta que yo cargo aquí, el video se detiene. Y ellos tienen que responder sí o sí. Bien, entonces, podemos trabajar el puzzle con el Flipped Classroom. También, hasta que carga, vamos a ver cómo he trabajado la rúbrica. Y esto ya para finalizar. Cuando trabajamos la rúbrica, en general yo trabajo con las presentaciones de Google. Creo una diapositiva
referente a un tema, pongo las indicaciones. Ahí está, fíjense. En esta diapositiva estábamos abordando el tema desarrollo humano. Yo les proponía a mis estudiantes esta actividad, que ellos me respondan como preguntas activadoras, partiendo de su propio conocimiento, según ellos, qué era ser niño y qué ser adulto. Pero ahí, puntual. Y les decía, antes de calificar la tarea, primero le doy a conocer los criterios de calificación y cuánto vale cada uno, para posteriormente calificar, y con la nota. Una vez que yo terminaba de calificar todo esto, le compartía el link en el grupo de WhatsApp, y cada uno podía ver su trabajo, pero también podía ver el trabajo de sus compañeros. Esto les iba a permitir realizar un aprendizaje colaborativo, ¿bien? Porque muchas veces tenemos estudiantes que reclaman porque no alcanzan una nota. Entonces es importante que vean realmente qué se tiene que hacer o cómo se tiene que presentar para alcanzar un objetivo. Fíjense, estos son los trabajos de mis alumnitos. Entonces ellos trabajaban siguiendo la rúbrica. Y esto les permite generar un aprendizaje colaborativo, les permite tener esa conciencia de en qué fallaron para poder mejorar. Entonces, esto ha sido un poquito de ejemplificarles cómo trabajo la rúbrica. Ahora les decía, si quiero trabajar con los portafolios, una herramienta que podemos utilizar es Wakelet. Wakelet es una herramienta de curación de contenido que me va a permitir recopilar información. Entonces, pueden crearse portafolios cada uno de mis estudiantes y puede subir ahí sus tareas. Aquí yo les muestro, por ejemplo, este es mi Wakelet. Como verán, aquí tengo una colección. Supónganse ustedes que su estudiante pone la colección, no sé, matemáticas. Le damos la opción de que cargue una imagen como si fuera la portada de su cuaderno. Ahí está. Aquí pondrá su nombre, su curso, no sé, ¿verdad? Ahora, de una manera súper intuitiva, ellos pueden subir sus tareas, una fotito de su tarea. Yo aquí les muestro algunos talleres que he dado, pero supóngase usted, su estudiante escribe, tarea número 1, y ahí está su fotito. Tarea número 2, ahí está su fotito. Entonces, imagínense qué bonitos portafolios pueden hacer nuestros estudiantes. Y es súper sencillo. Ahorita está cargando, pero ahí les muestro, fíjense, todos los eventos en donde yo he participado. Ahora, fíjense también que pueden almacenar en su portafolio nuestros estudiantes, utilizando esta herramienta, pueden guardar conferencias, enlaces a otro sitio, en este caso están con enlaces de Facebook, pero también ellos pueden trabajar con cualquier otro enlace. Entonces, esta es una manera de crear ellos su portafolio. También hay enlace a videos. Por ejemplo, estos son los videos que yo les genero a ellos, les creo, para enseñarles diferentes estrategias de aprendizaje sobre un tema específico. También aquí les doy un enlace a mi sitio web. A veces escribo alguna noticia, algún artículo en mi sitio, y esto les permite que ellos puedan comentar y trabajar. Entonces, de esta manera podemos ejemplificar cómo ustedes pueden trabajar las diferentes metodologías activas que le permitan a ustedes aplicar muy bien su trabajo.